Antes de 1945, Corea era un solo país, pero terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética pactaron dividir el territorio en dos. La Unión Soviética controlaría la parte norte y Estados Unidos la parte sur. Este hecho influenció el destino de ambos países. En Corea del Norte se instalaría un Estado socialista y en Corea del Sur un Estado capitalista. En 1955 ambos países tenían un PIB per cápita similar. Corea del Norte, en plena época de la Guerra Fría, contaba con el apoyo ideológico y económico de la Unión Soviética. Fue así como estableció su economía basándose en la industria pesada como el hierro, el acero, el cemento y la maquinaria. Sin embargo, a partir de 1970 la economía y la industria norcoreana se estancarían definitivamente, llegando casi al colapso en la década del 90 debido a la desintegración de la Unión Soviética y por consiguiente terminaba también el apoyo económico a Corea del Norte. La situación llegó a tal punto que el país se quedó sin recursos para mantener su producción agrícola, y combinado con una serie de desastres naturales, el país sufrió una extrema escasez de alimentos. Por esta razón, al menos 200.000 personas murieron de hambre. El país se convirtió en receptor de ayuda humanitaria internacional y esto le permitió no colapsar. Para no ir muy lejos, esta gráfica muestra la amplia diferencia entre el PIB per cápita de Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur, el capitalista, era en 2008 18 veces más rico que Corea del Norte, el cual sigue siendo un país estancado desde hace 50 años, aislado y sin libertades civiles ni económicas. Habiendo dicho esto, entonces, ¿cómo obtiene dinero el gobierno de Corea del Norte? ¿Por qué China insiste en ayudarlo y por qué en la actualidad Corea del Norte es más norcoreana que nunca? Corea del Norte es conocida por su secretismo y no publica datos o estadísticas oficiales sobre su situación macroeconómica desde 1965. Las pocas fuentes sobre la economía norcoreana provienen del Banco de Corea del Sur y de otras entidades externas, pero de lo que sí hay certeza es que China es su principal socio comercial. Se estima que en 2007 cerca del 86% de las exportaciones de Corea del Norte se dirigieron a China, y más del 90% de sus importaciones procedieron desde China. Sus principales exportaciones fueron minerales, armamento y textiles. Otra parte de los ingresos Corea del Norte los obtiene a través de negocios ilícitos, como el transporte de drogas o la falsificación de dólares. También es conocida la práctica de enviar a sus ciudadanos al extranjero para trabajar en países como Rusia o China. Se calcula que el régimen norcoreano recibe entre 150 y 230 millones de dólares al año por esta actividad. Incluso ha recurrido a los ciberataques. En 2019 ingresó unos 2.000 millones de dólares mediante el robo de recursos del sector financiero en todo el mundo. Si se tiene en cuenta el PIB nominal que para 2016 fue de unos 28.000 millones de dólares, los ingresos por ciberdelincuencia representaron un 7% de su Producto Interno Bruto. Aún así, realizando este tipo de actividades y con una decadente industria, los ingresos no son suficientes para sostener a 25 millones de personas. De hecho, en 2011 la UNICEF estimó que un 25% de la población no tenía suficiente comida, especialmente en los lugares diferentes a la capital, que es donde viven los dirigentes militares y políticos. Se podría decir que en Corea del Norte existen dos economías, una para mantener a la élite política y la otra se trata de una economía popular basada principalmente en el mercado negro, es decir, una economía donde se hacen todo tipo de trueques por alimentos y artículos. Y es en este mercado negro que la mayoría de los norcoreanos obtienen su principal fuente de ingresos, porque el salario estatal es de unos $4 al mes. Aunque dentro del sistema estatal los norcoreanos reciben prácticamente todo gratis, la gente recibe una cartilla de racionamiento, y esta decide cuánto comen, dónde viven, dónde van a la escuela o al médico. Pero como su nombre lo indica, es una cartilla de racionamiento, en otras palabras, todo es limitado. Por ejemplo, la electricidad es gratuita, pero en muchas zonas solo está en servicio 1 o 2 horas al día. Ese es el modelo estatal, el modelo socialista. Por otro lado, en Corea del Norte es fundamental la idea del Songun, que traduce algo así como los militares primero. Por eso es que el gobierno se gasta entre el 15 y el 25% del PIB en defensa y armamento, el cual es excesivamente alto comparado con el 3.7% de Estados Unidos o con el 4.3% de Rusia. Todo este gasto en el sector militar es justificado desde el gobierno para evitar una posible invasión por parte de Estados Unidos, de modo que es común ver ensayos de lanzamiento de cohetes y pruebas militares para mostrar su fortaleza y disuadir a sus enemigos. Como es de esperarse, esto le ha traído consecuencias por parte del resto del mundo como las sanciones de la ONU. Sin embargo, China ha interferido frecuentemente a favor de Corea del Norte para oponerse o suavizar las sanciones económicas y comerciales en contra de su aliado. Por eso la otra pregunta es ¿por qué China sigue ayudando a su vecino y por qué no puede dejarlo colapsar? Corea del Norte no es el vecino más agradable para China.
De hecho, han tenido incidentes como el secuestro de pescadores chinos por parte de los norcoreanos. Pero en China consideran que es mejor tener aliado a Corea del Norte en su frontera que a Corea del Sur aliado de Estados Unidos. Si Corea del Norte llega a colapsar, las dos Coreas se unificarían y Corea del Sur dominaría toda la península coreana. Y Estados Unidos aprovecharía esta cercanía para aumentar su influencia en la zona, posiblemente instalando más tropas cerca de China. Además de esto, a los chinos también les podría preocupar que si cortan lazos comerciales con Corea del Norte, este país se quedaría sin productos vitales como petróleo y alimentos, lo cual podría llevar a un colapso del régimen norcoreano, y eso significaría armas nucleares sin dueños circulando por la región. De tal forma que para China es mejor tener de aliado a un vecino rebelde como Corea del Norte que dejarlo colapsar y sufrir una peligrosa inestabilidad en su frontera. La situación actual de Corea del Norte es la más complicada en muchos años, porque en los últimos 2 se han cortado cada vez más los pocos vínculos que quedaban entre este país y el mundo exterior. Por eso la revista The Economist en una reciente edición publicaba que Corea del Norte es más norcoreana que nunca, pues su presidente Kim Jong-un ha instaurado uno de los cierres de fronteras más estrictos del mundo en respuesta a la pandemia. Y según la información que se obtiene de fuentes no oficiales, hay una grave escasez de alimentos que hace recordar la hambruna de la década de 1990. Durante los primeros años de mandato, Kim Jong-un reformó las leyes que rigen la agricultura y las empresas estatales para permitir cierto grado de empresa privada en la economía. Invitó a expertos externos para estudiar el establecimiento de zonas económicas especiales como lo hace China, y concedió estatus oficial a cientos de mercados informales. Como consecuencia, las cosas mejoraron un poco, especialmente en la capital, donde las élites podían disfrutar de restaurantes extranjeros y supermercados bien abastecidos. Sin embargo, recientemente dio un giro de 180 grados a sus ideas y le está dando la espalda a las modestas reformas económicas, poniendo de nuevo gran énfasis en la planificación del gobierno central, al tiempo que intenta reprimir la actividad empresarial privada. Esto sin mencionar que ha incrementado la represión en contra de los ciudadanos y en contra de la cultura y los medios de comunicación extranjeros contrarios al estilo de vida socialista. Por otro lado, las fronteras llevan cerradas casi 2 años, lo cual ha provocado que el comercio caiga casi por completo, sobre todo con China, su principal socio comercial. El cierre es tan estricto que las organizaciones de ayuda extranjeras han tenido problemas para entrar al país con el fin de prestar asistencia humanitaria, la cual es muy necesaria en este momento que hay indicios de una crisis alimentaria, pues los alimentos escasean hasta para la élite política en la capital. Inclusive el mismo presidente dijo en un discurso que la situación alimentaria era tensa y ha insistido a los norcoreanos a prepararse para las dificultades, aunque es poco probable que se viva otra hambruna como ocurrió en la década de 1990, porque en este caso China acudiría al rescate de Corea del Norte. Las dificultades económicas, comerciales y humanitarias no han impedido que el arsenal nuclear de Corea del Norte siga creciendo para producir anualmente suficiente material para crear hasta 6 bombas nucleares. Evidentemente, las políticas enfocadas en el gasto militar y sus restricciones a las libertades económicas han estancado la economía norcoreana. Seguramente lo que hará el gobierno es seguir explotando a su población y vendiendo activos estatales como granjas, edificios, lotes de carbón y practicando negocios ilícitos. Corea del Norte se sostuvo en el pasado gracias a la ayuda de la Unión Soviética, y cuando ésta se desintegró, años más tarde el país asiático sufrió una hambruna. En los últimos años se ha sostenido gracias al apoyo de China, pero las fronteras llevan cerradas casi 2 años, y de nuevo está sufriendo escasez de alimentos, de manera que está lejos de ser una economía autosuficiente y en su lugar es fuertemente dependiente de la ayuda humanitaria internacional y por supuesto de China. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.